Listo. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de la región 9, Latinoamérica. Les saluda Bruno Lizarme, actual director de capacitaciones del capítulo estudiantil IEEE PES UNI. Sean todos muy bienvenidos a este taller de MATLAB enfocado en la ingeniería eléctrica. Mi compañero procederá con la presentación del ponente. Buenas noches, les habla Gianfranco Yucra Rojas, actual voluntario de la IEEE PES UNI. Este taller consiste en 2 sesiones. En esta segunda sesión se desarrollará el tema de programación y simulación de la red neuronal en MATLAB, cuyo ponente será el ingeniero electricista, quien tiene experiencia de trabajo en empresas privadas como la unidad minera Las Bambas, así como en empresas públicas como Ocinermin. Como estudiante de posgrado, participó en el proyecto de investigación Diagnóstico Online de Fallos de Transformadores de Potencia aplicando técnicas de inteligencia artificial, dentro de P&D UFMA CEMAR Brasil. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar con la sesión de ayer sobre diagnóstico de fallas en transformadores de potencia a través de análisis de gases disueltos usando red neuronal artificial. Esta sección lo vamos a desarrollar con programación de una red neuronal artificial en diagnóstico de fallas en transformadores de potencia. El objetivo de este seminario fue llegar a la comunidad académica y profesional con el tema de aplicar MATLAB en ingeniería eléctrica. Qué mejor manera sería también aplicar la inteligencia artificial en nuestra área. Por eso que vamos a desarrollar esta sesión en programación de RNA en diagnóstico de fallas. Vamos a tocar 4 puntos. Formulación de RNA para diagnóstico de fallas en TP, red neuronal artificial, considero barradura al frente, red neuronal artificial, propagación de error, y finalmente simulación y análisis de resultados. La red neuronal artificial propuesto es la siguiente. Se ha propuesto por la disponibilidad de los datos. Se tienen variables de entrada, 3 variables de entrada, establecidos en la normativa ISS 6599. Y se tiene 3 variables de salida establecidas en fallas térmicas, fallas de descarga de energía y fallas de descarga parcial. Y vamos a tener una camada oculta de 10 neuronas. Entonces, como indiqué, se va a tener las entradas de ISS 6599, en la red neuronal artificial, y 3 condiciones de operación del transformador de potencia. Para nosotros comenzar a programar una red neuronal artificial, se tiene que tener bien claro los parámetros que se tienen en una red neuronal artificial. Vamos a tener una matriz de variables de entrada almacenado en XIN. Seguidamente vamos a tener los pesos sinápticos correspondientes entre la camada 2 y la camada 1, identificado por W12. Y vamos a tener también una matriz de pesos sinápticos entre las camadas 3 y 2. En esta camada aquí nos faltó corregir el índice, pero corresponde al peso sináptico de la camada 3 a 2. Y vamos a tener una matriz de salidas almacenado en Y. Adicionalmente vamos a tener las vías en la camada de 2 presentado por B2 y en la camada 3 presentado por B3. Con estas variables vamos a realizar el procedimiento de barredura para adelante. El objetivo
en esta red neuronal artificial es calcular el paquete de conocimientos que serán almacenados en los pesos sinápticos y las vías, porque nosotros conocemos los variables de entrada y los variables de salida. La salida de cada camada va a estar representado por los por Y1, 2 saliendo de la segunda camada y Y3, 2 saliendo en la última camada, que será ajustado a la salida. Y lo que vamos a utilizar también es la función sigmoide logarítmica, que es semejante a esta función sigmoide, y una función lineal en la última camada de clasificación. Entonces, primeramente, lo que vamos a realizar es la barredura para frente. Entramos a la plataforma MATLAB. Y lo primero que vamos a hacer es abrir la ventana de edición del programa NeoScript y colocamos los variables básicos para comenzar a programar. CLC, here, close. Y aquí tendríamos que ingresar los datos. Anteriormente ya se había enviado adicionalmente un conjunto de datos almacenados en Excel. No sé si les habrá enviado también. Jesús. Sí, se les llegó el correo con Excel a los participantes. Ok. Entonces, tenemos almacenado Excel en un determinado carpeta. En este caso, yo tengo almacenado aquí. Esos datos están aquí. Datos eje. Aquí tenemos los siguientes datos. Tenemos las relaciones de entrada establecidas en la normativa IS 6599, el Rx, que es igual a acetileno sobre etileno, que el Ry está almacenado en la relación de metano sobre hidrógeno, y Rz está almacenado en esa relación. Y cada una de estas características están relacionados a una determinada clase, en este caso a la clase 2. Si nosotros vamos más arriba, estas características están relacionadas a esta clase, que son las fallas térmicas, representadas por 1. Y más abajo tenemos las fallas de descarga parcial, con su clase característica 2. Y más abajo tenemos las fallas de descarga de energía relacionadas a su clase 3. Y vamos a trabajar con una salida binaria, la cual se ha codificado de la siguiente manera. Para los de clase 1, la salida va a estar codificada 1, 0, 0. Y para las de clase 2, la salida va a estar codificada en 0, 1, 0. Y para clase 3, 0, 0, 1. Y también se ha dividido ya los datos. Tenemos una hoja de datos de entrenamiento y una hoja de datos de prueba. Lo que vamos a trabajar primero es con los datos de entrenamiento, que son 83 datos, distribuidos en 3 condiciones de falla. Lo primero que vamos a efectuar es traer los datos desde la carpeta a la plataforma MATLAB con el siguiente comando. X es igual a xlsarith y pegamos la dirección donde está nuestro archivo. ¿Cómo logramos esa dirección?
En los datos, clic derecho, vamos a propiedades y encontramos en seguridad la dirección de ese archivo. Entonces pegamos aquí. ¿En qué hoja están nuestros datos que vamos a utilizar? Está en la hoja 1 y el teste está en la hoja 2. Entonces vamos a utilizar solamente por ahora los datos de la hoja 1 del Excel. ¿Okay? Y guardamos nuestro programa aquí back propagation. Es importante, para guardar los archivos Excel no tiene que haber espaciado en el nombre. Entonces vamos, si queremos espaciar, vamos a utilizar el subguión. ¿Listo? Entonces corremos nuestro programa, un momento. Y ahí podemos verificar que nuestros datos ya ingresaron a la plataforma. Podemos ver aquí que esto es la variable RY, RX, RZ. Esta columna es de la clasificación de las 3 condiciones y esta es la clasificación binaria. Entonces definimos nuestras variables de entrada y nuestras variables de salida de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos almacenar los índices de las variables totales, que puede ser, por ejemplo, de 1 hasta 7. 1 hasta 7. Y también podemos ya almacenar nuestras variables de salida en esta variable o con cualquier variable que ustedes deseen, que están entre, si podemos ver nosotros aquí, estamos dando los índices de 1 hasta el 7 y nuestras variables de salida están entre 5 y 7. De esta forma, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ponemos aquí 5 hasta 7. Un momento. Okay, 5 hasta 7. Okay. El objetivo, cuando nosotros comenzamos a trabajar con una base de datos, es inicialmente realizar la respectiva mezcla de los datos, porque no podemos ingresar a una red neuronal artificial en orden. No estaríamos ayudando en el proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que mezclar el conjunto de datos disponibles. Para tal efecto vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a generar una variable aparte que puede ser mezclador, la cual vamos a generar un número aleatorio de índices con el siguiente variable, que es size 10,1. Okay. Lo que estamos haciendo aquí es generar un número de índices aleatorios para poder nosotros mezclar nuestros datos. Podemos ver que en mezclador ya aparecen números aleatorios desde el 1, si no me equivoco, hasta el 83, con lo cual vamos a mezclar nuestra base de datos.
Enseguida lo que hacemos es mezclar efectivamente los bases de datos en un lazo for igual a 1 hasta longitud de la matriz, que sería x como 1. Mezclador con end. Entonces ahí comenzamos el proceso de mezcla, que sería igual a x mezclador inclusive sin la ayuda del podemos realizarlo, ¿no? No habría ningún problema. ¿Okay? Aquí vamos a verificar nuestra mezcla de base de datos. Okay, un momento. Aquí vamos a comparar lo siguiente. Si en la parte inicial se han ingresado en orden los datos, aquí en mezclador ya tenemos totalmente mezclados los datos, ¿no? Primero, por ejemplo, un momento, aquí en X se tenían los datos completamente ordenados. Los primeros, por ejemplo, a la clase de falla térmica. Más abajo estaban los de falla de descarga parcial. Y más abajo estaban los de falla de descarga de energía. Pero en M ya tenemos ya totalmente mezclado, ¿no? Y abajo podemos verificar. Primero, por ejemplo, está falla de descarga parcial, falla térmica, aquí descarga de energía. Entonces, ya hemos realizado el primer paso, mezclar los datos. Seguidamente, lo que vamos a realizar es ingresar los parámetros de la red neuronal artificial. RAN. Sabemos que las variables de entrada son 3, como podemos ver aquí. Aquí tenemos que las variables de entrada son 3. Y las variables de salida también son 3. Aquí también lo que tenemos es que el número de neuronas en la camada oculta son 10 neuronas. Podemos ver aquí que se ha especificado. En la capa oculta 2 se tienen 10 neuronas. Seguidamente lo que tenemos es, ahora sí podemos ya rescatar definitivamente nuestras variables de entrada y nuestras variables de salida para el ajuste correspondiente. Nuestras variables de salida lo vamos a almacenar en D, que sería igual a M, que está entre las columnas 5 y 7. Podemos poner ahí conf 1.
2. Ok. Entonces, esos son nuestros parámetros de salida, de ajuste. Y nuestros parámetros de entrada lo almacenaríamos también en otra variable, x, que es igual a m igual todas las filas desde 1 hasta variable de entrada. ¿Hay alguna cosa oculta? Confere 2, 1. Vamos a poner de frente aquí. Okay. Ya tenemos nuestras variables de salida almacenados en ese vector. Y tenemos nuestras variables de entrada almacenados en ese vector. Ahora sí, comenzamos con el proceso de barredura hacia el frente. Okay. Ponemos, en el primer caso, la primera variable que estaría entrando sería x. X igual a x, la 1, de esta forma. Importante aquí, la multiplicación siempre se realiza del peso sináptico por las variables de entrada más las vías. Entonces, esa es la regla que vamos a respetar y tenemos que adecuar las matrices que se generan de la red neuronal artificial. Entonces, en el primer caso estaríamos ingresando el 1, que corresponde a ese valor. Y lo estaríamos multiplicando con los pesos sinápticos. Entonces, nuestra variable incógnita son los pesos sinápticos, razón por la cual tenemos que generar inicialmente aleatoriamente los pesos sinápticos. Entonces, aquí podemos generar nuestros pesos sinápticos de la siguiente forma. W que va de capa 1 a capa 2 en esta parte. Entonces, nuestro peso sináptico sería W21 en un rango de 0 a 1, más conveniente. Rand igual el número de capas oculta por variable de entrada. ¿Okay? Menos 1. Entonces, eso es nuestro peso sináptico entre la camada 2 y la camada 1. Siempre va a primero el número de neuronas en la siguiente camada, que en este caso es en la camada 2, y segundo, el de la camada que está ingresando, que en este caso es la camada de entrada. ¿Okay? De la misma forma, generamos los pesos sinápticos para
para entre las camadas 3 y 2. De la misma forma, tendremos primero los variables de salida y número de neuronas en la camada oculta. También otra variable que tenemos que determinar son las vías. De la misma forma tenemos que generar entonces nuestras vías, que lo vamos a representar por V, las vías que están en la camada 2, que serían 2 por, de la misma forma también. Dos por número aleatorio, coma 1, menos 1. En cuanto a las vías de salida, de la camada de la salida, también vamos a representar de forma semejante por BC, que va a ser 2 por B salida. ¿Okay? Entonces aquí estamos entrando generación aleatoria de pesos y vías sinápticos. Entonces corremos nuestro algoritmo hasta ahí y podemos ver que nuestra matriz W21 es una matriz de 10 por 3 que corresponde a esta información que se va a almacenar, si que es generado aleatoriamente. O sea, aquí vamos a tener una matriz de pesos sinápticos de 10 por 3 y aquí tendríamos una matriz de pesos sinápticos de 3 por 10. En esta camada tendríamos vías de 10 por 1 y aquí tendríamos vías de 3 por 1, que es lo que estamos generando. W32 y tenemos esa matriz de 3 por 10 y también tenemos las vías que son 10 por 1 y también tenemos las últimas vías que son 3 por 1. Entonces se ha generado aleatoriamente las respuestas que son los pesos sinápticos y las vías, que es lo que estamos buscando. Y ahora sí realizamos nuestra barredura para adelante, for igual a 1 hasta que ingrese todas las variables, todos los datos, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, podemos poner 6 de esa forma. ¿Ok? Entonces cerramos nuestro lazo. Primero lo que estamos haciendo es llamar solamente uno de los puntos, una de las características que están almacenados en las variables de entrada. Y también llamamos las variables de salida que están almacenados en la variable D. ¿Okay? Y siempre cerramos con el punto y coma. La primera operación que vamos a hacer es la multiplicación. Para adelante, de esta forma. W2 por X tendría que darme una salida. Entonces, esa salida es lo que vamos a obtener aquí en MATLAB, que lo vamos a llamar con B1. Con B1 que va a ser igual a W21 por las variables de entrada, que son el X, más
las vías. Y podemos ver aquí las vías, ¿no? W por X más las vías para que tenga aquí una salida que estamos almacenando en B1. Tendremos aquí B. Para que funcione la red neuronal artificial tiene que ser ajustado desde una función de activación de la red neuronal artificial. Estas funciones de activación hay de diferentes características. Se tienen las funciones lineales, sigmoideas, sigmoide logarítmico, ReLU, o diferentes funciones que se tienen, ¿no? Entonces, en esta vez vamos a utilizar la función sigmoide logarítmico, la cual está implementado dentro de la plataforma MATLAB con el siguiente comando, que es Y1 sería igual a log sig B1. Entonces tenemos esta variable Y1 que está saliendo de esta camada. Entonces esas salidas ahora son la entrada para la próxima camada. Entonces hacemos la misma operación. Nuestro variable ahora B, que va a ser ya la salida, va a ser entonces los variables, el peso sináptico W32 por la entrada a la camada. La entrada a la camada ahora ya es representado por Y1. Entonces hacemos la estación Y1 más las vías que está almacenado en BC. Y tenemos definitivamente una salida final que es igual a, vamos a utilizar en este caso una función de activación lineal. Dentro de la plataforma MATLAB está con ese comando. Y tenemos ahora nuestra salida. Hasta aquí es la barradura para adelante, para frente. Y se pueden tener n camadas y podemos seguir con la misma operación. En caso de redes neuronales de aprendizaje profundo, entonces tendremos que implementar hasta lazos hasta cubrir las camadas ocultas. Entonces, la manera de subir de camada en camada es esa. Ahora comenzamos con el cálculo de error y propagación del error para atrás. Tenemos que actualizar los variables de interés que almacenarán el conocimiento. Nos referimos a los pesos sinápticos y a las vías. Esa operación se realiza de la siguiente forma. A cada variable en interés se tiene que adicionar o disminuir una delta de esa variable que es propagado desde el error principal. Entonces, en este caso calculamos primero el error, que es el ideal menos la salida que hemos establecido por ahora. Entonces, ese error va a ser igual el variable que se tiene que ajustar al D menos el valor que se ha calculado actualmente. Con ese error propagamos para atrás. Entonces tenemos que ver nuestras relaciones aquí. Que el primer delta correspondiente al peso sináptico entre las camadas 3 y 2 es igual a alfa por menos 2 por y de salida por el error por las entradas a esa camada. Entonces establecemos de la siguiente forma. Primeramente vamos a utilizar un variable auxiliar SS1 que va a ser igual a las variables de salida, que en nuestro caso está como
como una función identidad, porque estamos utilizando una salida binaria. Entonces, vamos a utilizar una salida binaria H3. ¿Okay? Entonces, seguidamente planteamos esta relación. Entonces va a ser igual a menos 2 por la salida de esa camada, que es el SS1, por el error. ¿Okay? Y propagamos de nuevo ese error para la camada de más atrás. Aquí lo que estamos haciendo es la siguiente operación. El error que se ha tenido aquí, estamos propagando por ahora con la codificación que se ha editado hasta aquí, para actualizar hasta aquí. Ahora tenemos que propagar el error que se tiene aquí para aquí. Y si se tuviera otra camada más, se tendría que seguir propagando ese error para atrás. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es propagar para esta camada. ¿Okay? Entonces, utilizamos también otra variable auxiliar, SS2, igual a, en este caso, nuestra salida ya es el Y21 que estamos representando por Y1. Entonces, hacemos esa operación, Y1 por 1 menos 1. Y ahora planteamos nuestro siguiente índice de propagación del error, que va a ser, como estamos trabajando en forma matricial, diagonal de SS2 por W32 transpuesta por S. Y ahí es lo que estamos propagando el error. Lo que se tiene aquí en los primeros pesos sinápticos, lo que se va a variar, ya para el segundo se va propagando C. Entonces, para la siguiente camada, si se tuviera, lo que se va a propagar es este índice. Entonces, ahora ya podemos ya actualizar nuestros variables de interés. En este caso sería W32 por W32, que sería igual a W32 más la variable que nos pide aquí para actualizar es alfa, ¿no? Alfa. Alfa es un parámetro de aprendizaje que tenemos que establecer previamente. Ese parámetro de aprendizaje puede, generalmente lo ponen entre 0 y 1. Entonces, para nuestro caso específico, vamos a poner esta variable en el valor de alfa igual a 0.002. 0.022. ¿Okay? Entonces vamos aquí abajo, menos alfa por, vamos yendo para abajo, menos por S por la entrada transpuesta. Y también para la vía que está en la 3, que sería igual a BC igual BC menos alfa por S, y ya no se pondría más porque las entradas de las vías son 1. Y para el peso sináptico que está entre las camadas 2 y 1, tendremos W21 menos alfa por S2 por la entrada a la última, la entrada a esta camada es por el valor de X. Entonces lo ponemos los valores de X transpuesta.
Entonces ponemos ahí también B igual B menos alfa por S2. ¿Okay? Entonces, ese es el procedimiento de una red neuronal artificial. Se dividen principalmente en la barredura para el frente y una barredura para atrás, que es la propagación del error. Entonces, tienen N estructuras que ustedes ya pueden adaptarlo de acuerdo cómo está rindiendo la red neuronal. Entonces, vamos a simular. Aquí hay un error en la 34. Lo que está pasando aquí, el contador lo hemos puesto en mayúscula. ¿Listo? Estamos pasando la primera pasada al conjunto de datos. Hemos ya pasado por la red todos los datos que se tienen. Ahora, para que sea un entrenamiento adecuado, se tiene que pasar todos los conjuntos de datos hasta alcanzar a una condición determinada. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestra red neuronal ajuste a un error mínimo, por ejemplo 0.001 o tal vez 0.01, entonces tenemos que poner con una condicional while, que puede ser de la siguiente forma aquí, while, donde error es mayor a 0.1, por ejemplo, para que pueda entrenar rápidamente. Y end, y lo inicializamos, ¿no? Aquí esa variable igual a 1. Y ponemos ya comenzar a entrenar la red neuronal artificial hasta que pueda cumplirse esa condición. Y es importante, no hemos indicado a qué se refiere el valor del error. Entonces lo vamos a parar aquí. Entonces aquí generalmente consideran el error como la multiplicación de una matriz por su transpuesta, pero a veces conviene tomar otros datos para asegurarnos que la red está entrenada. En nuestro caso, lo que vamos a poner es la siguiente operación. Aquí en el error vamos a almacenar una matriz R con los errores que están ingresando, que se van produciendo en cada iteración, ¿no? Entonces podemos nosotros ajustar esa variable de la siguiente forma. Va a salir una matriz definitivamente ahí, entonces podemos poner que el error puede ser igual al máximo de los elementos de esa matriz, que puede ser valer. Entonces ahí podríamos estar ajustando. Aquí hemos comenzado a ajustar. Valer máximo. Ok, entonces ese va actualizando el error. Entonces comenzamos a entrenar la red neuronal artificial. Esperamos un momento ahí, que es el valor que nos va a botar.
Entonces, ya entrenó la red neuronal artificial. Aquí no hemos ingresado una variable para mirar la comparación de la red. Entonces, aquí vamos a ingresar una nueva variable para verificar cómo se ha entrenado la red neuronal artificial. Desde aquí rescatamos una nueva variable de verificación que puede estar almacenado en variable is, que sería igual a y. Y aquí al final tendríamos una variable donde se pueda comparar el entrenamiento de la red. Sería igual a is. Entonces, comparación. Tendríamos que formular una matriz con D y DD. Entonces, ahí podríamos mirar cómo fue el entrenamiento de la red neuronal artificial. Cerrar. Y comenzamos a correr el algoritmo. Aquí hay un error. El YS. Uh-huh. 44. Un momento. ¿Cuál estaría mal aquí? Las variables de salida están en Y. Ajá. Listo. Comenzamos esperamos que el algoritmo entrene. Entonces ya se tiene entrenado la red neuronal artificial y comparamos los valores. Podemos verificar aquí, ¿no? En el primer caso, las salidas tendrían que ser 0, 1 y 0. Sin embargo, las salidas están en ese valor. Yo pienso que están más próximos, ¿no? Entonces, se tienen que implementar otras redes neuronales artificiales o tal vez con más camadas o con otras variables de aprendizaje para tener un entrenamiento más fino, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la salida para esa red 0.001 y aquí tenemos una salida de 0.0015, 0.0074 y 1.0086. Yo pienso que ahí ya se tiene clasificado, ¿no? Es de acuerdo al criterio que pueda tener el que implementa la red artificial. Entonces podemos ver aquí que de alguna manera se está clasificando de una forma razonable, ¿no? Porque aquí podemos ver 0, 1, 0 y aquí salió 0, 0, 1.0397. Yo por lo menos veo que la clasificación es un poco razonable. Entonces, cuando ya tenemos el proceso de entrenamiento, lo que nosotros tenemos que rescatar son los variables de interés, que son los pesos sinápticos y las vías que están almacenados aquí en B. Entonces podemos abrir un nuevo archivo Excel para almacenar esa información. Esperamos un momento ahí. En la primera hoja vamos a almacenar el BC. En la segunda hoja vamos a almacenar el B. En la siguiente hoja vamos a almacenar W12.
en la siguiente hoja WE32. ¿Okay? Entonces, en la primera hoja BC, después del proceso de entrenamiento ya tenemos un valor BC. Aquí se debe tener BC. Entonces, este es el paquete, esto es la matriz de conocimientos que nosotros tenemos que extraer de una red neuronal artificial. Entonces comenzamos a extraer y también tenemos que extraer los que están en la variable D. Los que están en la variable W12 y W32 aquí, W21. Y los que están en la variable W32. Este archivo es el objetivo de una red neuronal artificial. Son los conocimientos que se han extraído de la red neuronal artificial. Entonces lo vamos a guardar en nuestro archivo. Aquí. Área de trabajo. Y vamos. Aquí lo vamos a poner. Conocimiento. Listo. Para nosotros validar el entrenamiento de la red neuronal artificial tenemos que probar con variables independientes que nos han entrenado y tenemos aquí efectivamente esas variables que están en la hoja 2. Entonces vamos a probar con esas variables qué tal es su desempeño. Entonces vamos a programar de la siguiente forma. CLC con lo primero que vamos a rescatar del archivo es nuestra base de datos de prueba. Entonces vamos a poner x igual a xls y rescatamos la segunda hoja. Vamos aquí. Estén ahí, hacemos clic derecho, ingresamos a seguridad. Y copiamos la dirección del archivo y lo editamos aquí. Entonces hemos rescatado nuestra base de datos de prueba. Y ahora también tenemos que rescatar la base de datos de conocimiento que fue el resultado de entrenamiento. Esos tienen que estar en la variable BC, XLS, en la variable B, y después en W21, W32, listo. Entonces vamos aquí para copiar el enlace de la matriz. Aquí no hemos guardado, parece. Guardar como. Tendría que estar aquí dentro de Webinar Uni. Si está ahí. Vamos aquí. Aquí está. Entonces, propiedades.
seguranza, y aquí está su dirección de este archivo. Aquí está su dirección de ese archivo. Ahora verificamos. El BC está en la hoja 1, el B en la 2, W12 en la 3, W32 está en la 4. Entonces ponemos en esa orden, en 1, en la 2, en la 3, en la 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es de la misma forma como se ha realizado para el parámetro de entrenamiento, lo que vamos a poner aquí es primero separar las entradas y las salidas para comprobar. Entonces separamos las entradas en la variable X, para que no haya confusión, aquí lo vamos a poner con X de validación, X igual a X de validación, están almacenados, vamos a extraer todas las filas, pero están entre las columnas 1 y 3. Y la D está entre las columnas 5 y 7. 5,7. Ahora lo que vamos a realizar es el proceso de comprobar, a ver si los datos de prueba, qué error nos van a arrojar. Entonces hacemos la siguiente operación, for igual hasta, que es 6 de x1. Todos los variables que hay en ese archivo. Lo que vamos a comprobar solamente es con la barradura para adelante. Entonces realizamos la siguiente operación. X es igual a X, que entre a la primera variable. La respuesta. Y la primera barradura que se ha realizado es B1 igual a W21 por X más B. Entonces, con la función de activación sigmoide logarítmico tendremos la siguiente función, ¿no? Log_sig B1. Ya para pasar a la siguiente camada tendremos B igual a W32 por Y1 más BC. El Y, la salida, tendría que ser igual a Urelin de D. Y podremos también almacenar una nueva matriz, YS igual a YS, y de la misma forma como en el proceso de entrenamiento, igual a Y. Entonces, ahí podríamos ya comprobar la efectividad del algoritmo con datos independientes. Entonces, vamos a poner aquí un código para ver la comparación. Comparación sería igual a, en este caso, nuestro matriz de salida ideal está en D, y nuestro
calculado está en YS. Entonces vamos a realizar el proceso de comprobar si la red neuronal está funcionando correctamente. Entonces vamos a guardar este código como validación de RNA. Muy extenso. Un momento. Sabit es test. ¿Listo? Entonces comenzamos el proceso de prueba. Entonces aquí hay un error porque tiene que ser YS está aquí. Ahí sí tendría que salir la respuesta. Entonces verificamos si la red neuronal funciona para datos independientes, datos de prueba. Verificamos 1.0329 con cierta precisión, sí. Aquí también igual. Entonces vamos comparando in situ si la red neuronal está funcionando o no. Y podemos 1 está funcionando. Y aquí abajo vamos, igual está funcionando. Entonces sería tal vez entrenar con más profundidad la red neuronal artificial, tal vez ajustar un error más mínimo para que las salidas sean más finitas, ¿no? Igual que las salidas ideales. Vamos. Entonces, ¿es eso el principio básico de funcionamiento de una red neuronal artificial? Primero, lo que tenemos que realizar es determinar todos los variables que hay dentro de una red neuronal artificial, de acuerdo a la arquitectura que se plantee para un determinado trabajo. Por ejemplo, aquí hemos planteado esta arquitectura y se han determinado esos variables, ¿no? Los parámetros de entrada en X, los pesos sinápticos con W, y las vías con V y las salidas con Y. A partir de allí realizamos el proceso de cálculo para adelante, que en esta presentación lo denominé como barredura al frente. Y después tenemos que hacer el proceso de backpropagation, de propagar el error de adelante para atrás. Y realizar ese ciclo condicionado a lo que quiere obtener el que desenvuelve la metodología. En este caso hemos ajustado el error que sea mayor que 0.1. Yo pienso que es un error muy grande, ¿no? Pero se ha ajustado a ese error y hemos alcanzado que la red neuronal artificial clasifica, tal vez no finito, pero con una cierta asertividad. Y cuando nosotros ya realizamos el teste o la prueba con datos independientes, también se ve que la red neuronal artificial clasificó de cierta manera algo semejante, ¿no? Con los datos semejantes. Como les indico, sería tal vez trabajar con otras redes o tal vez entrenar más a la red neuronal artificial. ¿Okay? Otros parámetros con redes neuronales artificiales tal vez sería visualizar lo que son las curvas de convergencia del error. Esas curvas de convergencia se almacenan los errores en cada iteración y eso se visualiza, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una curva de convergencia.
Pues aquí tenemos curva de convergencia con muchos algoritmos de aprendizaje. Aquí tenemos, por ejemplo, curva de convergencia con backpropagation convencional, con momento, con velocidad acelerada. Y más o menos la curva de convergencia del error es de esa forma. Entonces solamente sería cuestión de implementar en este algoritmo también y visualizar la curva de convergencia. Entonces es eso. Si habría alguna pregunta, estoy ahí disponible para responder. Buenas noches. Sí, ingeniero, muchas gracias. Enseguida voy a decirle las preguntas que nos han dejado. El participante Dani Spin pregunta, ¿cómo selecciona el número de neuronas en la capa oculta? Eso es un cuestionamiento que siempre se hace. En sí es una caja que tenemos que tantear, ¿no? A veces utiliza algunos metaheurísticas de optimización para determinar muchos parámetros que quedan sueltos de una red neuronal artificial. Por ejemplo, las neuronas ocultas, también los coeficientes de aprendizaje como alfa, gamma y otros variables que se insertan en una red neuronal artificial. Gracias, ingeniero. Otra pregunta, participante de la Cruz dice, ¿por qué emplea esas funciones de activación y no otras como, por ejemplo, la función ReLU, tangente hiperbólica y la bipolar? Ok, un momento aquí. Como indica, se tienen muchas funciones de activación con sus características. Entonces se puede aplicar diferentes funciones de activación efectivamente, como indica de la Cruz, para clasificación. En este caso fue solamente simular una red neuronal artificial de tal manera que pueda ser funcional, ¿no? En implementación, en diagnóstico de fallas, en transformadores de potencias. Sin embargo, se podrían aplicarse para problemas específicos con una función específica. Por ejemplo, aquí tenemos la función sigmoide con sus características, que es de lenta convergencia, recomendable para activar neuronas de la última capa, acotado entre 0 y 1, satura y mata la gradiente, y así tenemos diferentes funciones de activación que de acuerdo a sus características se puede emplearse en un determinado problema. Bien, ingeniero, gracias. Dani Spin nos vuelve a preguntar, dice, gracias por la respuesta. Por lo general he visto que se utilizan 8 neuronas en la capa oculta. Se evaluó el desempeño de la red con diferentes números de neuronas en la capa oculta. ¿O cómo se determinó que 10 es el mejor? Así como indiqué en la anterior pregunta, es una caja negra, ¿no? No se tiene una regla para determinar cuántas neuronas van en una capa oculta, pero sin embargo se trabaja constantemente en encontrar una estructura óptima y se emplean las metaheurísticas de optimización. Entonces no le podría decir con precisión cuántas neuronas son los más eficientes. Si son 10 o si son 8, no podría decirle. Gracias, ingeniero. El día de ayer quedaron 3 preguntas pendientes. No sé si le podría transmitir esas preguntas. Ok, aquí está. Una de las Aquí, preguntas del día de ayer, sí, en la finalización. sí lo encontré ya. Lo puedo decir. Ya. Según entiendo, aquí nos preguntan, ¿no? Según entiendo, los datos de entrada están basados en el método Rogers
estaría también adaptada para IEEE 104-2019 con triángulo de Duval. En caso de metodologías de diagnóstico de fallas en transformadores de potencia, se tienen N reglas que se desarrollan constantemente en la comunidad académica. Y algunas reglas son buenas, malas y se establecen en normativas. Lo que se tiene en las normativas son, como ayer mencioné, en la IEEE se tiene, por ejemplo, el método de gas clave, Roger, Turnenburg, los esquemas gráficos de Duval, el pentágono y el triángulo. Sin embargo, no hay una universalidad, no hay un organismo que califique y diga, mira, este método es bueno o este método es malo, ¿no? Pero sin embargo, de la revisión que realicé sobre bibliografía de diagnóstico de fallas, he encontrado algo que que la mayoría de las metodologías desarrolladas por inteligencia artificial toman como base lo que es el método de IEC 60599, que también nosotros estamos tomando en este análisis. Ahora, nos indican la descarga parcial. Al ser una falla de baja energía, sería la más común en transformadores de potencia. No podría indicar con precisión sobre este aspecto, por lo menos de la base de datos que nosotros hemos recolectado, lo que se tiene, las fallas con frecuencia son las térmicas y de descarga de energía, y no podría indicar cuál de ellos es el común. No tuve oportunidad de leer una estadística de fallas y también esa información no es tan común y por eso no podría indicarle con precisión. ¿Okay? Y ahora también nos preguntan, en la metodología de la inteligencia artificial, ¿qué cantidad de muestra se toma del transformador de potencia? Para técnicas de inteligencia artificial, lo que se toma es una muestra por transformador de potencia. Se saca el contenido de los gases y se determina su condición del transformador de potencia y se pone en una base de datos. Por ejemplo, ocurrió una explosión del transformador de potencia, van los técnicos o los ingenieros, verifican y determinan cuál es su condición y ponen el base de datos, ¿no? Encontramos el transformador de potencia donde el contenido de los gases es la siguiente proporción y pertenece a una condición de falla. Entonces se va recolectando un dato por transformador de potencia. Gracias, ingeniero. Richard Curry nos pregunta, ¿los datos se obtuvieron del histórico del transformador y cómo se valida la correcta base de datos? Mira, ayer indiqué en la primera parte que lo más ideal para diagnosticar un transformador de potencia sería tener el contenido de los gases y tasa de generación de los gases. Entonces, tasa de generación de los gases corresponde al historial de gases generados en un solo transformador. Sin embargo, ese base de datos es muy escaso. No sé si se tendrá, pero también el contenido de gases ya es muy escaso, pero se hacen los esfuerzos para conseguir ese base de datos. Entonces, ahora, con respecto a la validación de la base de datos, se tienen también normativas que ya vienen con un base de datos. Por ejemplo, el IEC 6599, si no me equivoco, viene ya con un conjunto de base de datos que son validados. Entonces, con ese base se trabaja. Gracias, ingeniero. William Sánchez pregunta, para la minimización del error, ¿qué condición de restricción emplea? Y asimismo, ¿recomendaría el uso de algoritmos evolutivos para resolverlo? ¿Me puede repetir un favor? Sí. Para la minimización del error,
¿Qué condición de restricción emplea y asimismo recomendaría el uso de algoritmos evolutivos para resolverlo? Ya. En caso de la restricción, generalmente se toma el error. Por ejemplo, aquí nosotros hemos tomado como restricción el error ER0, que está ajustado aquí, en una matriz que está recopilando todo o todos los errores en una iteración. Entonces estamos extrayendo el máximo de esos errores para seguir con el proceso de iteración. Generalmente se ajusta en el error. A veces lo ponen cierta cantidad de iteraciones con la función for, pero generalmente es con el ajuste del error. Ahora, con respecto a los algoritmos evolutivos, si pueden aplicar en diagnóstico de fallas. Algoritmo evolutivo es una metaheurística de optimización, ¿no? Donde se genera una población inicial de posibles soluciones a un determinado problema para alcanzar una óptima solución. Yo pienso que se podría aplicar, pero tendríamos que tener ahí algún, algún tiempo para evaluar cómo sería la función de optimización, ¿no? Y yo pienso que se podría aplicar, pero no tengo más conocimiento sobre esa aplicación. Muchas gracias, ingeniero. Creo que esas serían todas las preguntas. Ya. Ah, Solamente muchas gracias. agradecerles por la invitación y muchas gracias por permitirme también compartir con la comunidad académica lo poco que uno aprende en su formación académica. Muchas gracias por su presentación, estimado ingeniero Alex Soto. Le saluda Joan Carrillo, actual voluntario del capítulo IEEE PES-UNI, y de parte de todos nosotros le estamos sumamente agradecidos por compartir sus conocimientos con la comunidad estudiantil y también la comunidad profesional que está aquí presente acerca de las aplicaciones de MATLAB a la ingeniería eléctrica. Bueno, a los presentes, asimismo, síganos en nuestras redes sociales como IEEE PES-UNI en Facebook, y en LinkedIn y en Instagram como IEEE-PES-UNI. Muchas gracias a todos los presentes por seguirnos.